Que el Señor esté con todos ustedes. Domingo 27 de junio 2021 del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En el camino del Señor todos estamos admitidos. Ninguno debe sentirse un intruso o uno que no tiene derecho. Para tener acceso al corazón de Dios, al corazón de Jesús, hay un solo requisito: sentirse necesitado de curación y confiarse a Él. En la primera lectura de este domingo, Dios nos habla acerca de la envidia. Dios no creó la muerte, Dios no creó el mal. Por culpa de la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Usted debe tener mucho cuidado con la envidia. Parece que no, pero la envidia siempre trae muerte al mundo. Por eso, el corazón de Dios es para todos, es para ti, pero siempre y cuando te sientas necesitado y no seas envidioso, confiarte a Dios. ¿Tú te sientes necesitado de curación? De cualquier cosa, de cualquier pecado, de cualquier problema. Y si sientes esto, ¿tienes fe en Jesús? Son dos los requisitos para ser sanados, para tener acceso a su corazón: sentirse necesitados de curación y confiarse a Él.
Jesús va a descubrir a estas personas entre la muchedumbre y les saca del anonimato, los libera del miedo de vivir y de atreverse. Lo hace con una mirada y con una palabra que los pone de nuevo en camino después de tantos sufrimientos y humillaciones. También nosotros estamos llamados a aprender y a imitar estas palabras que liberan y a estas miradas que restituyen a quien está privado de las ganas de vivir. Dios nuestro Señor, aparte de curarnos, aparte de curar, siempre le devuelve a la persona su dignidad. Siempre le devuelve a las personas las ganas de vivir. Por eso el Evangelio de este domingo pregunta a Jesús, ¿quién me ha tocado? Jesús notó que allí había alguien diferente, alguien que se le había acercado de otra manera, o sea, con sinceridad, discretamente, sin molestar, sin interrumpir, pero con todas sus miserias, su tristeza, su dolor, su incomprensión, sin palabras, sin pedir nada, solo un gesto de confianza, tocarlo. Y de Jesús brota un chorro de agua viva, de comprensión, de paz, de gracia, de vida. Jesús pregunta, ¿quién ha sido? Busca a la persona un rostro, una palabra para dialogar. Quiere que recobre su dignidad, su autoestima, no solo la salud. Ella, esta mujer, aún se escondía, tenía vergüenza, estaba asustada y temblorosa. Tenía miedo. Y con toda razón. Ella tenía miedo que le reprocharan su atrevimiento por no respetar las leyes sagradas. Pero lo que encuentra en el Señor es ternura, respeto, comprensión, diálogo. Jesús la saca de su miedo, de su vergüenza, de su anonimato y de su exclusión de 12 años. Jesús la llama hija, nada menos, la declara como de su familia y la alaba por su fe, por su confianza, aunque se ha saltado las normas religiosas. La persona y su dolor están por encima de cualquier regla religiosa o social. Y el Señor le dirige una palabra de ánimo: vete en paz y con salud. En la Eucaristía de cada domingo y de cada día, cuando extiendas tu mano para recibir a Jesús, vas a tocar al Señor, no solo el borde de su manto, sino a Él en persona. Ojalá que sientas que te restaura la vida, esa vida que a veces se te escapa a chorros o que te quitan otros. No importa si estás así desde hace muchos años. Él no va a reñirte. A Jesús le bastan la sinceridad y la confianza, y que seas un poco atrevido. Confía en ti mismo, pero sobre todo confía en Dios. Te hará mucho bien. Que Dios los bendiga.